con ustedes y el de poder compartir con ustedes unos importantes minutos o horas para poder intercambiar opiniones con lo que personalmente y lo que ustedes de seguro también tienen inquietudes, debe ser no solamente nuestro programa de gobierno, mi programa de gobierno, sino también las inquietudes que ustedes tengan con relación a él y con relación a lo que debe ser el futuro de nuestro país. La verdad es que podemos tomar dos mecanismos para realizar la reunión y me gustaría en este proceso democrático que estamos, que ustedes mismos definieran cuál es el mejor procedimiento. Si hablo yo un tiempo, en un periodo corto, sesiones de preguntas y respuestas. Bueno, ¿listo? Bueno. Yo no sé si es mejor. ¿Me oye mejor aquí, no? Yo empezaría diciendo. Yo comenzaría diciendo que soy el único candidato a la presidencia de la República que tiene un programa de gobierno. Y por eso hoy me puedo presentar aquí, por eso he podido recorrer el país, por eso hemos podido estar en todos y cada uno de los puntos cardinales de Colombia con un programa de gobierno. ¿Qué es esto? Nosotros, en cerca de 270 páginas, yo no solamente estoy exponiendo cuáles son los problemas prioritarios por los cuales atraviesa Colombia, sino cómo vamos a resolver los problemas. Ustedes y quienes conocen la nueva Constitución saben que en los 6 meses siguientes de la posesión del presidente tendrá que presentar un plan de desarrollo. Yo creo que aquí hay un aspecto muy importante y es precisamente que con este programa de gobierno nosotros en buena parte ya hemos comenzado a implementar un plan de desarrollo para Colombia, que sabemos desde el momento mismo que nos posesionemos como presidente de la República el 7 de agosto, sabemos de antemano qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Por esa misma circunstancia, hoy digo e insisto que es el único programa de gobierno de un candidato a la presidencia y que tenemos un compromiso, porque yo creo que hoy frente a lo que se nos expresaba, a la nueva política, lo importante es salir y expresar qué es lo que vamos a hacer, cuál es el compromiso con el cual nosotros queremos comprometernos en el próximo gobierno para el beneficio de Colombia. Y yo empezaría diciendo que hay dos temas que tienen que ir de la mano para saber cuáles son las prioridades de Colombia. El primero, yo empezaría precisamente en esta universidad con el caso de la educación. Si nosotros no educamos a los jóvenes, vamos a tener lo que se nos viene presentando día a día. Dificultades que a los 10, a los 11, a los 12 años estamos perdiendo la juventud. Y por eso tenemos que comenzar a hacer un esfuerzo muy importante en lo que tiene que ver con el sistema educativo colombiano. Por eso, yo vengo insistiendo en el programa que tenemos que comenzar analizando en primera instancia nuestra Constitución. Hay un aspecto muy importante de la Constitución Política de Colombia, y es que hoy establece que todos los niños entre los 5 y los 15 años tienen que ir a la escuela. Por eso el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos que esté a su alcance para garantizar la educación en Colombia, para que tengamos la infraestructura. Partamos de una base: Colombia va a ser el país más descentralizado al finalizar el presente siglo en América Latina. Por lo tanto, allá tenemos que llevar esos recursos. Si nosotros logramos que todos nuestros niños vayan a la escuela, yo vengo proponiendo en mi programa de gobierno que inclusive se garantice el paso del 5º al 6º grado, que haya garantía para todos los niños en Colombia para que pasen del 5º al 6º. Pero lo que es más importante, en buena parte de las ciudades de Colombia yo he venido impulsando y promoviendo en que vamos a acabar con la doble jornada educativa. En Colombia tenemos que evitar que haya unos niños que estudien en la mañana y unos niños que en las horas de la tarde no tengan nada que hacer. Igual otros niños que durante la mañana están desarrollando unas actividades en la calle y que en las horas de la tarde van a la escuela. Nosotros tenemos que evitarle esa preocupación a las madres colombianas, a los padres de familia. Yo me pregunto cuál es la angustia que tiene una mujer cuando sabe que sale a trabajar a las 8 de la mañana o a las 7 y que sus niños en las horas de la tarde no saben dónde están, si están en la calle, si están en la casa. Por lo tanto, tenemos que generar la infraestructura que nos permita que los niños bien estudien por la mañana, pero que en la tarde puedan dedicarse al deporte, que tengan aspectos culturales, inclusive que los maestros les ayuden a hacer las tareas, que puedan compartir con ellos.
Ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante para evitar que los niños se vayan a la escuela de la calle, a la escuela de la violencia, a la escuela de la droga, a la escuela de los problemas que estamos teniendo hoy con pandillas juveniles. Por lo tanto, ahí hay que hacer un esfuerzo muy importante. En esto, lógicamente, también tenemos que buscar un programa de reentrenamiento de nuestros maestros. Tenemos que llevar que los maestros vuelvan y se recapaciten sobre su situación y que se capaciten para poder proyectar ese nuevo país. Yo no sé si ustedes han visto, pero las estadísticas, por ejemplo, para entrar a las universidades en las cuales se capacitan los maestros en Colombia, tienen los menores puntajes del ICFES, y eso me preocupa. Y por eso nosotros tenemos que darle las posibilidades a los maestros de que vuelvan y que los podamos capacitar y que puedan traer esa nueva educación que estamos esperando para los colombianos. Y complementariamente, yo propongo que los niños en Colombia se gradúen en 9º año, para que puedan ir a estudiar una carrera tecnológica, para que podamos la oportunidad de tener tecnólogos que no los tenemos en Colombia. Igualmente que quienes quieran entrar a la universidad, pues puedan tomar el camino de la universidad. Pero yo les doy aquí a ustedes una cifra, estando aquí en la Javeriana. De 100 niños que entran en Colombia a las escuelas, solamente uno termina universidad. Y ese uno que termina universidad, por lo general termina es porque tiene la plata para ir a la universidad. Por eso vamos a tener que hacer un esfuerzo importante en generar fondos que permitan al estudiante que pueda acudir a él y que de esta manera pueda financiarse la universidad, y que una vez, cuando ese joven nuevo profesional colombiano esté trabajando, esté ganando plata, pueda devolver esos recursos a ese fondo, para que de esta manera otro colombiano pueda tener la posibilidad de estudiar la universidad como él quiso o como pudo hacerlo, y de esta manera de seguro vamos a lograr proyectar jóvenes profesionales universitarios importantes. Pero ahí en este fondo hay que garantizarle la carrera, porque lo que no podemos tener es que cada año el estudiante universitario vaya y tenga que pedir otra vez el préstamo, que tenga que ir a hacer el papeleo. Si nosotros buscamos unos mecanismos, unos parámetros que nos permitan que el joven universitario pueda garantizar su carrera, que pueda tener un excelente nivel académico, que se fijen unos promedios que tengan que tener en cada semestre, de esta manera el Estado tiene que garantizarle la universidad. Y por eso ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante en el próximo gobierno, de llevar a los niños a las escuelas y de tener la posibilidad de generar no solamente carreras tecnológicas, sino también la posibilidad de carreras universitarias. Ahí hay que hacer un esfuerzo muy importante, y ese es uno de los compromisos que yo voy a adquirir como presidente de Colombia, y lo estamos haciendo como candidato a la presidencia de la República. ¿Y por qué? Gracias. ¿Y por qué hablo de educación? Porque hay otros que hablan de empleo, y a mí no me gusta hablar del empleo por el empleo. Lo que tenemos que generar es nuevas oportunidades a los colombianos para que puedan tener empleo. Lo que no puede seguir siendo posible en Colombia es que nosotros veamos que los que salen de médicos, los que salen de arquitectos, después de muchos esfuerzos, tenemos que sentarnos a pensar que hay gente que sacrifica su propia familia, que trabaja de día, que estudia de noche, que hacen un esfuerzo sus familias por pagarles su universidad. ¿Y qué pasa cuando esta persona sale al mercado laboral? Lo que yo hablo de la frustración, yo creo que no hay peor frustración para el ser humano que la del primer empleo. Saber que uno se gradúa de médico o arquitecto y que no consigue trabajo. ¿Y qué está pasando? Que esos médicos y esos arquitectos hoy están o de taxistas o atendiendo cafeterías. Por eso no podemos hablar de empleo por generar empleo. Tenemos que hablar es de nuevas oportunidades a los colombianos. Y ahí hay que hacer un esfuerzo importante de que sepamos que si hay médicos van a tener trabajo, como si hay arquitectos, o que si hay ingenieros van a tener esa oportunidad de trabajar. Y por eso hay que hacer un esfuerzo importante en dos aspectos que a mi modo de ver son fundamentales, que hemos incluido en el programa de gobierno. Inversión en ciencia y en tecnología. Hoy Colombia está invirtiendo el 0.4% del Producto Interno en lo que corresponde a la inversión en ciencia y tecnología. Si nosotros no logramos ponernos en lo que nos corresponde, en América Latina, países como México, países como Argentina y otros países de América Latina, en un 1 o en un 1.5% del Producto Interno de Colombia en inversión, en este campo no vamos a avanzar. Nosotros lo que podemos y lo que tenemos que hacer un esfuerzo es que Colombia entre sobre todo en un proceso de internacionalización como estamos hoy viviendo en el país y estamos viviendo en el mundo entero. Nosotros podemos seguir produciendo cositas para exportar, cositas para medio competir en los mercados internacionales, pero sabiendo que nosotros tenemos el elemento más importante que es la gente. Los colombianos tenemos que hacer inversiones
para buscar mecanismos que nos permitan entrar también en la carrera de la ciencia y de la tecnología, y de esta manera Colombia puede entrar a proyectarse en un panorama totalmente distinto en el próximo siglo. Y hay que educar para evitar la violencia. Y por eso de la mano yo digo que lo primero que tenemos que hacer es educación, que va de la mano con todo lo que tiene que ser acabar con la violencia en Colombia. Y por eso aquí quiero hablar de lo que yo personalmente creo con relación al tema que hoy posiblemente tiene que ser la mayor prioridad del próximo gobierno, y es la paz. ¿Cómo vamos a lograr consolidar la paz? Yo insisto en que nosotros, los colombianos, el gobierno no puede escoger entre una política de guerra y una política de paz. Al gobierno le corresponde defender la Constitución. El Estado tiene que garantizar la vida como el mínimo de los derechos y el más fundamental de los derechos del hombre, que es la vida. Y por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que podamos nosotros garantizar tener unas fuerzas armadas eficientes, poder tener unas fuerzas de policía que den alternativas y que den soluciones a los problemas que vive el país, y por eso el Estado tiene que fortalecer para garantizarle la vida a los colombianos. Garantizarle al industrial que pueda volver a su industria, garantizarle al campesino que pueda regresar a su parcela, garantizarle al hacendado de que pueda regresar a su hacienda, a su finca, y que pueda trabajar. Porque lo que yo no entiendo es que mientras el país, el Colombia, sus colombianos, sus habitantes vienen diciéndole a la guerrilla: nosotros queremos la paz, hemos estado dispuestos a hacer la paz. Tan dispuestos hemos estado que inclusive la propia Asamblea Nacional Constituyente, en el artículo 12 de la Constitución Política, yo digo que es un artículo dictatorial, es un artículo que dice que todo grupo subversivo, resumido lógicamente, que quiera entrar a hacer la paz en un proceso impulsado por el gobierno, el presidente de la República podrá nombrar un número indeterminado de miembros de ese grupo subversivo en el Congreso. ¿Qué significa esto? Que si mañana las FARC o el Ejército de Liberación Nacional deciden hacer la paz, el gobierno puede nombrar, insisto, un artículo dictatorial. Se puede romper inclusive el equilibrio político del Congreso. El presidente puede nombrar 20 o 30 o 40 senadores y puede nombrar 50 o 80 o 100 representantes a la Cámara de esos grupos subversivos. Yo me pregunto, ¿en qué país del mundo se le ha dado la posibilidad a la guerrilla, si verdaderamente quiere ocupar un espacio político, que tenga la posibilidad de ocuparlo sin ni siquiera ir a las elecciones? Ese es un artículo que vence lógicamente en el junio de este año, pero inclusive en la propia Ley de Orden Público aprobada por el Congreso se dejó abierta esta posibilidad para que sea un artículo que se mantenga. Esto significa que los colombianos queremos la paz, que hay la posibilidad de hacerla, pero que necesitamos que sean los guerrilleros los que nos demuestren que tienen esa voluntad. Porque si algo estamos cansados los colombianos, estamos cansados del secuestro. Como dije en mi lanzamiento, estamos cansados de los zampones que secuestran en Colombia, estamos cansados de los guerrilleros, estamos cansados de la violencia, estamos cansados de las masacres, y por eso seguimos llamando siempre la atención, que ellos demuestren que existe esa voluntad. Si existe verdaderamente, estamos dispuestos a hacerlo. Si no, al gobierno le corresponde generar todos los mecanismos que permitan fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, y que de esta manera podamos garantizarle la paz a los colombianos. Si tenemos que generar más brigadas móviles, pues vamos a hacerlo. Si tenemos que llegar con elementos para fortalecer la contrainteligencia de Colombia, vamos a hacerlo. Porque lo que necesitamos es que verdaderamente nuestras Fuerzas Armadas también den respuestas, y a través de fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas podamos garantizarle la vida a los colombianos. Y otro, tiene que ir de la mano de nuestro programa de gobierno. Yo diría que si hay un común denominador en mi programa de gobierno, es la cuestión social. Yo he venido participando del gobierno del presidente Gaviria a través de un acuerdo político que firmamos en aquella oportunidad el Partido Liberal, la Nueva Fuerza Democrática y la Alianza Democrática M19. Con el retiro del M19 del gobierno, mantuvimos el acuerdo político de la Nueva Fuerza con el Partido Liberal. Y yo he sido un crítico, de varios aspectos de la gestión del presidente Gaviria, pero donde he centrado la mayor crítica es en la cuestión social. El país tiene que buscar índices de crecimiento, pero siempre y cuando podamos nosotros hacer las inversiones en el campo social. Por eso en mi programa de gobierno nosotros hablamos, en primera instancia, de buscar el crecimiento de Colombia a tasas superiores al 8%, de que podamos verdaderamente proyectar el país. A veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo vamos a hablar de tasas del 8%? Si ustedes revisan las cifras de crecimiento de Colombia de buena parte de la década del 70 y en algunos aspectos en la década del 80, vamos a encontrar que el país ha crecido en tasas del 7, del 8 e inclusive
a tasas superiores del 8% en determinados periodos de tiempo. Por eso nosotros necesitamos en esta oportunidad generar toda una política de desarrollo social, de inversión social. Y ahí, además de la educación, yo he hablado del agua potable. ¿Por qué el agua potable? Porque es increíble llegar a pensar que estamos próximos a finalizar este siglo y todavía hay cerca de 11 millones de colombianos que no tienen agua potable. Hoy 22 millones de hogares en Colombia tienen la posibilidad de tener agua tratada, pero de esos 22 millones que tienen agua potable o agua tratada, 11 millones adicionales la tienen maltratada. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que hoy en el país diariamente, óigase bien, diariamente mueren cerca de 140 colombianos, especialmente niños, por problemas de maltrato en el agua, de no tener agua tratada. Por lo tanto, ahí el país tiene que hacer una inversión importante en descentralizar los recursos y que podamos nosotros generar los mecanismos que nos permitan dotar al finalizar este ciclo de agua, de acueducto y de alcantarillado a todas y cada una de las regiones de Colombia. Hacia allá vamos a centrar los recursos, porque el agua adicionalmente tiene otros mecanismos. ¿Cuál? Tenemos que fortalecer todo el aspecto que corresponde a las cuencas y a los ríos. Nosotros tenemos que buscar mecanismos que nos permitan, y ahí sí que nos toca a los jóvenes, comenzar a generar conciencia. Conciencia de que en Colombia hoy estamos deforestando a una rata de cerca de 600.000 hectáreas al año de bosques. ¿Qué significa esto? Que entre 85 y 86 años vamos a acabar con los bosques en Colombia. ¿Qué significa esto? Que una selva húmeda como la selva del Chocó, que es una de las selvas más importantes del mundo porque es de los pocos sitios en que todavía se generan nuevas especies, va a ser en unos pocos años, en 20 o 30 años, el desierto más grande. Por lo tanto, tenemos que comenzar a generar conciencia de que tenemos que proteger nuestros recursos. Y por eso hay que fijar una política clara de alivio tributario, mecanismos que nos permitan de nuevo reforestar en Colombia, que puedan cuidar nuestras cuencas, nuestros ríos, y de esta manera aprovechar el elemento como el agua. Y el agua, adicionalmente, hay que jugar con ella también en buscar la productividad y la recuperación del sector agropecuario. Yo estoy proponiendo que en los próximos 4 años, Colombia tiene que recuperar cerca de 500.000 hectáreas con nuevos distritos de riego. Tenemos que mejorar unos, tenemos que construir nuevos distritos de riego en Colombia, y de esta manera estamos generándole también la posibilidad que el campesino colombiano, que el sector agrícola colombiano pueda desarrollar verdaderamente una productividad mayor cuando tengan la posibilidad a través de estos distritos de riego de tener unas tierras mejores que nos puedan llevar a que podamos producir más y mejor en Colombia. Y ahí, porque si algo vemos nosotros que en la apertura se ha venido criticando es el sector agrícola colombiano. Yo hablo de que el sector agrícola tenemos que darle un elemento adicional. En Colombia nos tenemos que quitar simplemente la posición de que estamos hablando del sector agrícola. Colombia tiene que entrar a la etapa del sector agroindustrial. Colombia tiene esas posibilidades. Al campesino tenemos que llegarle. ¿Y cómo le vamos a llegar al campesino? El campesino no ha tenido créditos en los últimos años. Se ha hablado de la privatización de la caja agraria y ¿qué ha traído esto consigo? De que no se ha llegado con crédito al campesino colombiano. No hemos podido llegar con crédito a él. Tenemos que llegarle con ciencia y con tecnología, porque al campesino también le tenemos que decir cuáles son los productos que debe sembrar, que si hay mejores semillas que le dan mayor productividad, que podamos a través de tener mejores semillas, de tener sistemas de información, sistemas de comercialización, como podemos nosotros comenzar a recuperar el sector agrícola colombiano. Yo cuento una historia que me sucedió hace algunos días con un alcalde que venía de un municipio entre Boyacá y Santander. Y él me decía, mire Andrés, mi región es una región donde nosotros sembramos el fique. El fique es un producto que ya no es competitivo para nosotros. Además que el fique tiene una serie de cuestiones que son muy complicadas para la tierra. Primero es posiblemente el cultivo que más erosiona la tierra. Y nosotros tenemos muchas hectáreas sembradas con fique. Adicionalmente que es un producto que no es competitivo. Y este alcalde me decía, hemos venido a Bogotá a ver cuál producto debemos sembrar. Nosotros queremos buscar una alternativa, una sustitución a ese cultivo, pero que no sea productivo, para evitar que el campesino migre del campo a la ciudad. ¿Y qué sucede? Que no lo encuentran. Entonces no tienen la posibilidad hoy el gobierno y el Estado de decirle a esos campesinos, y por eso hay que fortalecer los SUMATAS, las unidades que están encargadas a nivel descentralizado de orientar al campesino, decirle hay que sembrar tal producto, puede tener crédito para ese producto, que tengan sistemas de información, que sepan que se le van a comprar sus productos, que son productos que se van a vender,
Todos estos mecanismos nos van a permitir recuperar el sector agrícola. Pero tenemos, insisto, que dar nosotros un paso más allá, que es el paso del sector agroindustrial. Tenemos ejemplos como el caso chileno. En buena parte, hoy las frutas en Chile, por todo ese proceso de la agroindustria, han logrado concentrarse y ser uno de los mayores renglones de exportaciones en Chile. Lo mismo podemos hacer en Colombia, incluir valor agregado a esos productos agrícolas. Inclusive yo he venido hablando del café. El café es poco lo que logramos sacar nosotros. El café, si uno va a un supermercado en los Estados Unidos, puede estar hoy la libra de café colombiano a $4 la libra. ¿Cuánto le están pagando al cafetero colombiano? 90 centavos de dólar. Y si vamos más allá, el café colombiano, el café suave, el café aromático, se consolida como una de las mejores marcas en el mundo. Y si usted va a Japón, hay